Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este espacio aquí en el Centro García Alix. Gracias, lo primero de todo, a su director, a David San Nicolás, que lo tenemos aquí presente, y bueno, a Frank Escandel, con quien vamos a disfrutar a buen seguro acerca de los solsticios y el cénic elegíaco, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que aquí un servidor dirige y presenta el programa El Candelabro, que es el organizador junto a Egregor Ediciones, el que organiza esta conferencia y este ciclo de conferencias que a partir de septiembre vamos a tener también aquí el placer de estar cada mes ofreciendo conferencias, además de en septiembre unas jornadas que van a estar genial, el 19, 20, 21 de septiembre, y van a venir aquí gente del misterio pues bastante maja. Entre ellos también el mismo Frank Escandel, por supuesto. Así que, pues os invitamos a que por favor vengáis y disfrutad, porque lo vamos a pasar genial. Y sin más dilación, pues vamos primero a dar paso a David San Nicolás, también que diga unas breves palabras, y ya pues os dejamos con Frank Escandel. Yo me voy para arriba porque estoy también controlando arriba, abajo, y vamos a grabar este espacio para luego emitirlo en El Candelabro, en el programa El Candelabro. Así que pues lo dicho, os dejamos con David San Nicolás, y gracias por estar aquí, a pesar del calor y a pesar de todo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y a Ediciones MacGregor por la organización de esta jornada, que como bien dice, no será la primera ni va a ser la última. Mi nombre es David San Nicolás, soy el presidente del Distrito Centro-Oeste, en resumen, el pedáneo del centro de Murcia, de una parte importante del centro de Murcia, y el director de este centro, García Alix, que como veis, a los que no lo conozcáis, es un centro polivalente, es un centro vivo, aunque ahora mismo en junio en Murcia no hay nada vivo, seamos claros, y más con estas temperaturas que estamos pasando. Pero bueno, os invito a participar en toda la programación que hacemos a lo largo del año, eminentemente cultural, y ahora con la aportación de Fernando Muyol, pues también dedicada al misterio, al esoterismo, a lo oculto, y a dar un poco de luz a determinadas cosas que están ahí y que tampoco tienen una explicación tan clara. Le doy la bienvenida a Frank Escandel. Muchísimas gracias. Hemos visto que eres una persona que tiene una trayectoria importante en el mundo de lo oculto también, necesitamos tus explicaciones y esperamos que vuelvas en otra ocasión. Y nada más, pues que disfrutéis de esta interesante charla, que disfrutéis del aire acondicionado, que esto es un refugio climático. Luego os costará mucho salir de aquí, pero hay que salir, hay que volver a casa.
Pero bueno, aquí que sepáis que tenéis la vuestra también, el Centro Cultural García de Lix es vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor San Nicolás. Nicolás Niquelapis. La victoria sobre la piedra. Menudo apellido tiene usted, ¿eh? Le felicito. Muy bien. Un segundo, acomodamos esto. Ok. Bueno, muchas gracias. Cuando se dio a la tarea Fernando Muyor, el director del programa El Candelabro, en abrir estos espacios que van a ser más que todo de conversación. Yo soy más de andar por el público, pero bueno, estamos ahora mismo aquí con estos excelentes medios que nos ha proporcionado aquí el centro municipal, y entonces vamos a hacer, claro, lo mejor posible. Esto está abierto, sentíos con confianza. ¿Queréis hacer una pregunta? ¿Queréis hacer una acotación? Fantástico y maravilloso. Vais a participar hoy, no vais a ser simples receptores de información en este sentido. El cenit elegíaco. Esa palabra vamos a descubrir de qué se trata, porque resulta que las personas más creyentes, personas cristianas más creyentes, pues identifican esto de elegíaco con la elegía, que es un lamento. Vas a decir, espera un momento, es el solsticio de verano, fiesta, no le diga usted que no se va a tomar una cerveza al lado de la fogata, no se lo diga, ¿eh? Fiesta, pues los amigos, etcétera, saltar la fogata, fiesta. Yo estoy en Alicante, díganmelo a mí. Es un lamento y vamos más que todo a descubrir por qué. Siguiente. Sí, ok. Vale, perfecto. Simplemente para que nos conozcamos quienes tengan el placer de no conocerme, así. Básicamente lo que esto se genera por una curiosidad. Yo no me dedico a esto. Trabajo en el campo de la inteligencia artificial como investigador, etcétera. Pero esto ha sido una forma metódica, más que todo, a través de la Cátedra de Estudios Indoeuropeos de ESWE. Es una sociedad europea de investigación asociada a 4 universidades europeas, todavía en España no está, y parece que no se le espera todavía, por desgracia. Bueno, en este caso lo que estáis viendo son un par de fotos del año 2016 en una conferencia técnica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ajinkya D.Y. Patil en la ciudad de Pune, India. La penúltima parada del primer viaje de 6 semanas que pues, nos llevó al equipo. Os cuento brevemente, nos llevó si os imagináis que India está aquí, lo digo con el dedo directamente, Delhi, Kolkata, Bengaluru, Pune, Mumbai, perdón. En Pune simplemente se lanzó ahí el proyecto tecnológico, además llamado como uno de los personajes del Bhagavad Gita, por la curiosidad que tiene uno, que es una mala costumbre. Y resulta que en la mesa, en la conversación que tuvimos después con el claustro de profesores, pues yo hice una serie de preguntas y una serie de observaciones y mencioné un nombre, que ahora lo vais a conocer. Mencioné el nombre de un nacionalista indio de religión hindú, llamado Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Y debido a hicieron algo rápido, porque no estaba programado, y me hicieron miembro de honor del claustro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Solamente por decir eso, solamente por haber hecho una serie de comentarios. A partir de ahí yo seguí indagando y llegamos a hoy. El resultado es hoy precisamente. Y entonces, esta es simplemente las credenciales. Hay mucho intrusismo en este mundo y quiero nada más presentaros mis credenciales de la Cátedra de Estudios Indoeuropeos, que para lo único que sirve es para, digamos que, darle un método y darle una salida a la curiosidad intelectual que tenemos todos. Por mi parte, es así. Aquí hay una aventura. Cuando yo aplico a la cátedra, a mí me entrevistan, lógicamente, y bueno, ¿usted quién es? Antropólogo, historiador, sociólogo, esa cosa llamada sociología, con todos mis respetos. Para los ingenieros, sociología es como... Ok. Y me dicen a mí, Frank, ¿por qué usted se quiere entrar? Porque es que yo había sido miembro de la Sociedad Teosófica de América un montón de años y entonces tengo curiosidad. Y entonces me dijo, espera un momento. Me dice, espera un momento, Frank, dime una cosa, ¿me podrías decir
La razón por la cual, esta es la pregunta, la razón por la cual las cabras defecan bolitas y las vacas defecan en forma de sorbete. Imaginaos la pregunta que me hace un representante de la cátedra. Digo, ¿y esto de dónde viene? Y me dijo, me quedé un poco de sorpresa y me dijo, ¿ves, Frank? Si no sabes una mierda, ¿cómo vas a hablar de estos temas? Tú para adentro a la cátedra. Y dije yo, ok, perfecto. Esa es la historia de cómo entré a la cátedra y esa gran pregunta que se quedó conmigo. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer. Vais a participar a partir de ahora. Yo he puesto ahí un símbolo. ¿Es un símbolo? Ok. No digo qué es. Que quiera participar, que levante la mano y diga una palabra que relaciona con ese símbolo. Cualquiera. La primera palabra que os ven viendo es ese símbolo, la primera palabra que os venga a la cabeza. ¿Alguno? ¿A nadie? Esto no le llama la atención a nadie. Qué curioso. Ok. Alguien dice por ahí te han dicho Illuminati, o el diablo, o una serie de cosas. Ya. No, siguiente, por favor. Con razón. Ahora sí. Tenemos ahí un desfase ahora mismo. Ok. Ahora sí. Tenéis un símbolo delante de vosotros. Por favor, levantad la mano y decidme una palabra que os llame la atención de ese símbolo. Una palabra solamente. Cualquiera. Sí. Dios dice, ok. Sí. El delta sagrado, esas son dos palabras, está bien. ¿Alguien más? Una palabra que venga a la cabeza viendo eso. ¿Perdón? Todo dice, Dios, delta sagrado, todo. Ok. Illuminati, diablo, no sé qué, un montón de cosas de estas que hay por ahí en ese mundo que llaman del misterio. No obstante, esto sirve para un ejercicio. El símbolo no significa lo que uno quiere o lo que uno interpreta. El símbolo significa lo que desde donde nace y cuál es el contexto desde el cual nace y se practica y se viene observando. El problema es la polisemia y todo. Explico esto y estoy utilizando esto como ejemplo porque es que vamos a ver otra serie de cosas aquí que pueden ser chocantes. Ok. Este símbolo en realidad es, siguiente, ¿sí? Se llama Coram Deo. No existe antes del siglo XIII, ¿ok? Se llama Coram Deo. Si queréis ver de dónde surge esto, es una lectura que se hace, por ejemplo, de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, o de Lucas, capítulo 11, versículo 34, para los cristianos, que tenéis ahí el Nuevo Testamento, ir a buscarlo. Coram Deo significa la presencia de Dios. Eso es lo que significa. No es el ojo de Horus, el Venus, el amanecer, el no sé qué de Lucifer. No tiene absolutamente ninguna relación. Esto es un símbolo cristiano que sí es cierto que utilizó el Illuminati de Baviera, que era una organización cristiana. Ok, siguiente símbolo, o el mismo ejercicio, lo vais a ver y decís qué os trae a la mente. Siguiente. Una palabra, por favor. ¿Perdón? Nazis, ok. Esvástica, ¿ok? Runa, interesante. ¿Alguien más? Vida, ok. Movimiento. Otra vez, movimiento también dicen por ahí. Ok, ha generado más este símbolo ha generado más cosas. Bueno, la primera aclaración que hay que hacer es la siguiente. No, la anterior. Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Esto que veis aquí a vuestra izquierda, ¿ok? Se le conoce más con el nombre sánscrito de svastikon o svástica, ¿ok? Esto que está aquí a vuestra derecha se llama Hakenkreuz. El uso no es el mismo, ni el significado. El significado es
parecido, pero lógicamente esto tiene una clara desviación política. ¿Este símbolo es igual a este? La respuesta es categóricamente no. Asociados con este símbolo, porque lo vais a ver más durante esta lectura. Bien, siguiente. Ok. Sí, por favor. Muy buena pregunta, excelente. La respuesta es no. Hay un escritor de los años 60 del siglo pasado, francés, germanófobo, tengo que decir también, por circunstancias de la guerra, etcétera, no le caían muy bien los alemanes, y fue el que escribió, no recuerdo su nombre ahora mismo, fue el que escribió de que si gira para un sitio es benevolente y si la otra para otro sitio es malevolente. No es el caso. Lo que sí es cierto es que tiene que girar en el contexto que vamos a conocer hoy, tiene que girar en aquella dirección. ¿Ok? Muy bien. Triskelon es, sí, correcto, el triskelon es un símbolo más céltico, voy a decir, porque celta está mal dicho, celta ya sabemos que es griego, significa keltoi, lo mismo que picto, son los pueblos galos en este caso, ¿ok? Sí y no, aunque los celtogermanos son diferentes en ese sentido, ¿ok? Siguiente diapositiva, que es esa de ahí, ¿ok? Entonces, os hago una pregunta. Es una pregunta. Cuando decimos la palabra norte, ¿qué os viene a la mente si la veis en mayúscula? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué os viene a la mente? Sí. Ario, ok. Interesante palabra. Sí. Has perdido el norte. Ah, vamos a ver algo de eso ahora. ¿Alguien más? Sí. Estrella polar. ¿Alguien más? Sirius. Ok, he escuchado bien, Sirius. Muy bien. Vamos a ver de qué va. Siguiente. ¿Está aquí? Vale. Mi buen amigo, Christopher McIntosh, profesor, perdón, escribió en este libro que estáis viendo, no existe en castellano, no existe. Existe en alemán, en ruso, en japonés incluso, en castellano no. Desgraciadamente no se suelen, estos libros no se suelen editar en este caso, ¿no? Hay que decírselo a Gregor Ediciones, entonces, que se encargue de ello. Ok, ¿qué significa el norte? Voy a leerlo, lo que estáis viendo ahí, si no lo podéis leer alguno, pero a efectos de la grabación, porque esto lo están viendo en YouTube también. El profesor McIntosh utiliza una definición en el prefacio de este libro, perdón. El libro se llama en español Más allá del viento del norte, el ascenso y la caída del norte místico. Y este prefacio es de una musicóloga llamada Marjorie Roth. Lo leo para las personas que están especialmente en YouTube. El norte es un lugar de luz temprana que se desvanece, de lluvia, crepúsculo, melancolía y soledad. Un lugar de purificación y escape de las limitaciones de la civilización. Un lugar duro, un lugar de tierras altas, clima adverso, lejanía. Un lugar de tranquilidad, de largas nieves, de oscuridad y escasez. Un lugar de austera felicidad, donde la gente virtuosa vive tras el viento del norte y es feliz. Una idea cambiante, siempre inalcanzable, siempre conduciendo a un norte más lejano, a otro lugar. Un lugar de prodigios, de témpanos de hielo, de volcanes y la montaña magnética. Un lugar de tesoros, de aislamiento geográfico y cultural, a la vez exuberante y duro. Un lugar oscuro, frío y atemporal. Un lugar donde puedes ser sincero contigo mismo. Siguiente. Ok. Perfecto. Hablando de símbolos, o en este caso de iconos, aquí hay una relación entre estos tres. Y alguien está viendo por ahí, seguramente ha dicho, por favor, alguien llame a la policía a este hombre. Vale. Tenemos, exactamente, a los efectos de las personas que están viendo en YouTube, de vuestra izquierda a derecha, perdón, tenéis un oso, un número 7, una brújula. ¿De acuerdo? Entramos. Siguiente.
La palabra en latín para norte es septentrio, septentrión. Eso lo conocemos muy bien. Qué curioso que en la palabra en latín, que es la palabra del norte, está la raíz septem, que significa 7. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el gráfico, está haciendo la alusión. La palabra 7 tiene que ver directamente con el norte. Las personas que tienen cierto tipo de asociaciones con, digamos que con comunidades iniciáticas, podrían hacer una lectura diferente a partir de hoy de lo que significa el número 7. Ok, y por lo tanto, la misma palabra en ruso, lo veis ahí abajo a la izquierda, es Sibir, que significa norte en ruso, y es de donde viene la palabra Siberia. Ok, entonces, siguiente. Resulta que hay una relación, ¿sí? Hay una relación entre el 7, el norte y el oso. Precisamente en el norte hay una constelación de 7 estrellas, que no es ninguna casualidad que estén ahí. Se llama Ursa, y encima de eso se llama la Osa Mayor, Ursa Mayor, ¿no? En otras culturas tiene un nombre diferente. Nosotros nos estamos centrando ahora mismo en el mundo indoeuropeo, indoiranio e indoario. No pasa nada con decir esas palabras. Es una cuestión cultural y también de alguna forma étnica. Ok. Hemos visto la relación entre el oso, la brújula, el 7 y el norte, ¿correcto? Siguiente. Ok. ¿Cómo se dice oso en griego? Se dice arctos, precisamente de donde viene la palabra ártico. Aquí hay una serie, en esta toponimia, hay una serie de asociaciones que podemos hacer, pero es que no nos va a dar la vida para terminar con ellas si de forma metódica, sin tener que nuestra imaginación es muy poderosa, ¿no? Pero, es oso. Pero, por lo tanto, hay que parar en algún momento y ser ordenado. No vaya a ser que la imaginación nos traicione. Hay muchas más cosas que se pueden decir aquí. Pero arctos es importante porque, nuevamente, estamos apuntando al 7, al norte, ¿ok? Y al oso, o a la osa, a una constelación, porque, siguiente, hacemos aquí un paréntesis de este señor que dije su nombre al principio, porque en 1903, este señor llamado Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, sí, que fue un nacionalista indio, él inició, de hecho, una revuelta contra el Imperio Británico, y voy a decirlo así, claro como tal, si el Imperio Británico hubiese sucumbido a la forma en la que este señor, Tilak, hubiese querido muy diferente a Gandhi, en este caso. Gandhi aprendió cosas de él. Muy diferente sería la historia. Ok. Él en 1903 publica este libro, El origen ártico de los Vedas. No existe en castellano, no existe. También eso va para Gregor Ediciones, que ya tiene tarea. La obra más significativa de él es esta, precisamente, y propone lo siguiente. En esta obra, él propone que los ancestros de la civilización védica, que es la que funda lo que sería hoy India, que India es un nombre más colonial, ¿no? Vivieron en la región ártica. Ojo, durante el periodo interglacial. ¿En qué se basa Tilak en este caso? La teoría se basa en la interpretación que él hace de las descripciones védicas de días y noches prolongados que están ni más ni menos que en el Rig Veda, en uno de los 4 grandes Vedas, quizás el más grande de ellos. Tilak describe, en este caso, los atributos polares, entre comillas, vamos a decir, de deidades védicas como pueden ser Usha, que es la diosa del amanecer, y la referencia que hace por primera vez a una tierra llamada Airia Vaejo. Así se llama, Airia Vaejo. Nosotros los conocemos con otros nombres. Conocemos con un nombre griego y con un nombre latino. En griego le llamamos Hiperbórea.
Y en latín solemos llamarle Ultima Thule, o Thule, como queráis decirles. No es necesariamente Atlantis, ¿eh? Esto es otra cosa. Esto es una tierra en el norte. Ok, Tilak lo que hace es que identifica en las descripciones que se hacen en el Rig Veda especialmente, él identifica ahí precisamente lo que él llama la migración gradual de los rishis arios. Precisamente lo que sucede es que hay en el norte, donde está la Osa, la constelación de 7, vamos a ver cómo se le llama en el Rig Veda, está ahí escrito. Okay. Hay una migración hacia el sur, hay dos grandes migraciones, una llega a India y otra llega a lo que sería hoy más o menos Irán. Vamos a verlo ahora. Siguiente. Ok, ahora sí. Voy a dejar un momento para que observéis eso. ¿Lo observáis? Veo caras, ¿eh? Veo caras. Lo que estáis observando es Polaris en el centro y en 4 puntos estacionales la Osa Mayor, número 7, en el norte, etc. ¿Veis la figura que forma eso? Ese es el origen de la esvástica. Está en el Rig Veda. Y como está en el Rig Veda, no tengo que probarlo, ¿no? Si no me lo estoy inventando. Pues voy a citar precisamente al Rig Veda, capítulo 1, verso 24, 10. Dice, Erxa, así es como se llama, los 7 sabios, así se llama la constelación. Los 7 sabios en lo alto, que son visibles por la noche y van a otro lugar durante el día, son los actos sagrados imperturbables de Varuna, y por su orden la luna se mueve resplandeciente por la noche. Ok. ¿Quién no había visto esto antes? ¿Quién no lo había visto esto antes? Veo, ok, poco el descubrimiento. La esvástica proviene de ahí, es un signo polar, en el sentido de las revoluciones que tiene la posición que tiene en los solsticios y equinoccios, aproximadamente, esto es muy orientativo, pero aproximadamente en los solsticios y equinoccios, marcando las eras, marcando el tiempo. Y entonces, lógicamente, al estar tan al norte, eso no se ve de frente, sino que se ve arriba totalmente, porque estás en el alto norte. Quien haya estado en Finlandia se da cuenta de que eso lo ves casi así, casi encima tuyo. No es así como lo vemos nosotros aquí, lógicamente estamos en el sur de Europa en ese sentido. Y de hecho hay un concepto que está ahí escrito, lo veis, que es Uttarayanam. Uttarayanam significa digamos que el movimiento, significa movimiento hacia el norte. Aquí hay una cuestión, porque se ha dicho, y muchos de estos escritores perennialistas por ahí han escrito de que los solsticios de alguna forma están así, son de arriba abajo, y que los equinoccios están digamos que en la horizontal. No, son así. Están señalados por una constelación, que es la Osa Mayor, y manda en el norte en relación con Polaris. Siguiente, vamos a ver más cosas aquí, ¿eh? Acabamos de empezar. Ok, correcto. Ahí hay, en el Rig Veda, okay, hubo que leérselo un poco y revisarlo junto a Tilak. De hecho, yo tengo el libro de Tilak en casa, es muy viejito, hay que tenerlo con cuidado. Ahí hay 2 caminos. Veis que de arriba, donde está el equinoccio de primavera, hacia abajo, que circula de esta forma, ¿no? Por lo que preguntaba este caballero de aquí, recto, me parece. En esta circulación, que ese es el Uttarayanam, que decía anteriormente, este camino totalmente, esta parte, estos 180 grados hasta llegar abajo, se llama Devayana, el camino de los dioses. ¿El camino de los dioses es descendente? Curioso.
Y el camino ascendente es Pitriyana. Ya vais a ver a dónde va a llegar esto hoy. Pitriyana es el ascenso de los muertos, no tiene ya que ver con los dioses. Es para acá. Es el ascenso de los... perdón, voy a hacer el micrófono. Es el ascenso de los muertos. Hay un día específico que es el solsticio de verano, donde casi nos encontramos ahora mismo, ¿ok? Y que se llama el Día de los Dioses, que es el alto solsticio, Midsummer, que se llama en varias lenguas europeas en ese sentido, es lo más alto en el cielo, pero en realidad no es alto en ese sentido. Y había una forma, los hindúes antiguos, los Vedas voy a llamar mejor, tenían una forma de señalar ese día. Dije anteriormente al principio que iba a hacer una serie de cosas aquí y que mantuvierais la mente abierta, porque podemos malinterpretar. Por eso el ejercicio que hemos hecho. Ellos lo señalaban de esta forma. Con la mano derecha, ¿correcto? En esta la circulación. Así. Correcto. Eso que estáis viendo, lo que yo acabo de hacer, realmente es indicar el saludo, es el saludo al Día de los Dioses. No es allá a lo alto, es hacia este lado, y hacia la derecha, como lo está indicando. Si esta es tu frente, estás haciéndolo a la derecha. Eso es lo que significa. Luego que haya habido otra serie de criminales en la historia que lo han degenerado por completo, pues por desgracia no podemos casi hablar de estas cosas sin que haya malentendidos, pero ese saludo significa, es la elevación, es el sol en lo más alto y el Día de los Dioses, el de Vayana en este sentido. Ok, no hemos terminado. Siguiente. Vale. Más cosas aquí. Aquí casi que he vuelto a hacer precisamente lo mismo. Aquí quiero hacer una observación. Mors, lo veis aquí, a vuestra derecha, abajo, Mors Janua Vitae. Ese Mors Janua Vitae, que lo vamos a ver un poco más adelante, digamos que en ciertas tradiciones espirituales aquí en Occidente, pueden ser entre ellos debe decirse en plural siempre, las masonerías tradicionales, los rosacrucismos tradicionales. Ok, Mors Janua Vitae, por ejemplo, entre los masones tradicionales, es el lema del grado número 14, lo que ellos llaman sublime logia capitular de perfección. Perfección se llama, correcto. Ok, Mors Janua Vitae significa la muerte es la puerta de la vida. Ok, y a lo mejor jamás, no sé si en ese sentido los miembros de estas asociaciones iniciáticas o espirituales han hecho esta asociación, pero es que aquí se sitúa exactamente aquí, que es la muerte, es la puerta de la vida, precisamente porque es el ascenso de los muertos. ¿Tiene ese origen? Posiblemente sí, conceptualmente sí lo tiene. Entonces, es precisamente, hacer esta acotación también utilizando esto, es precisamente en los solsticios, no en los equinoccios, que no son arriba y abajo, por decirles de alguna forma, sino digamos que están a nivel, ¿no? Están en la horizontal, en ese sentido, con esta, vamos a llamarle rueda de la vida, que es la svástica. Es donde tanto marca el año, estaciones del año, pero no es el inicio del año. Eso es lo que quería yo decir. Lo que quiero decir es esto. El inicio del año no es el que nosotros nos han enseñado. Voy a hacer una pregunta más. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de nuestro 9º mes? Septiembre, muy bien. Nuestro 10º mes. Octubre. Nuestro 11º mes. Noviembre. Nuestro 12º mes. Diciembre. Decime una cosa, ¿por qué el 9º mes tiene el número 7? ¿Por qué? Septiembre, 7º mes, octubre, 8º, noviembre, 9º.
¿Por qué, por qué está atrás? Bueno, vamos a ver la razón luego por qué. Hay una razón por ello. El inicio del año es en primavera. Los todavía parsis o seguidores de Zaratustra, no voy a decir Zoroastro porque es muy feo, le quita el encanto al nombre, de Zaratustra y de Mitra en este caso, siguen celebrando el año nuevo donde tiene que ser, que es donde te indica precisamente te lo está indicando la constelación, allá. Ha terminado la oscuridad, ahora empieza el ascenso de la luz, que sería Uttarayanam, como ya lo he dicho anteriormente. Ok, ese es el inicio del año. ¿Por qué se ha pasado el año de fecha? Vamos a verlo. Siguiente. Ok. Aquí tenemos otro gráfico en este caso. Aquí estamos viendo otra vez el Día de los Dioses, estamos viendo estas Devayana, nos vamos a quedar de aquel lado porque no estamos tocando el solsticio de invierno por sí solo, tiene otro de estos. Estamos tocando esto de aquí. Eso que veis ahí, este símbolo que veis ahí, es una runa que se llama Tiwas. Tiene esta forma de lanza, como si fuera Gungnir, la lanza de Odin, en este caso, y el nombre Tiwas es muy curioso. Tenéis ahí que Tiwas, incluso en pueblos europeos, pero que no hablan lenguas indoeuropeas, como es el finlandés, el báltico, son prácticamente la misma palabra, significa cielo. Taivas, Teiwas, Deivas, Devas en sánscrito. Todos están haciendo la misma acotación de que es el cielo. Y el cielo no está en lo alto, sino que está en este cuarto de aquí, de primavera hacia verano, y el verano empieza a caer hacia el otoño. Y el hecho de que marque una caída, como lo veis, aquí sí se puede decir que es un cenit elegíaco, es un lamento, es porque ahí comienza su descenso. Comienza su descenso y por tanto es un lamento. Solamente aquello que hay un buen amigo mío ahora mismo, está sentado allá atrás, adelante, lo estoy viendo ahora mismo, que se acuerda que tuvimos esa conversación. Además, solamente puedes lamentar la caída de algo cuando ha llegado a lo más alto. Eso tiene mucha lectura, hasta casi para los psicólogos tiene mucha lectura. Estoy seguro que él se acuerda de esa conversación. Ok, es decir, aquí tenemos una inversión total de lo que a nosotros se nos ha enseñado en la revelación abrahámica. Yo a la revelación abrahámica no le digo tradición porque no es una tradición. Judaísmo, cristianismo, islam, no es una tradición. Son religiones reveladas que no traen de su base, no traen ninguna filosofía. La filosofía luego les imbuye y les influye, claro que sí, como son todas las cosas en nuestra condición humana. Pero es que de lo que estamos hablando nosotros es que es un sistema filosófico que es al revés totalmente. Es una filosofía que luego tiene una ritualística religiosa. Es totalmente al revés. Ok. Y en este caso, nos están hablando aquí que el verdadero triunfo es que los dioses desciendan a la tierra. No están pensando en el cielo y las nubes y los pajaritos, que eso está muy bien, muy bien. No están pensando en un más allá que hay que irse, no. Están pensando en que es aquí. Aquí es donde se tiene que venir. Y luego vendrá el ascenso de los muertos, que es otra cosa que hablaremos dentro de 6 meses. Siguiente. Por cierto que voy a decir otra cosa. Esto también puede resonar en algunos de vosotros. Este lado de aquí... ¿cómo se llama? En el Rig Veda está relacionado, el Devayana está relacionado con el concepto de la justicia. Interesantísimo. La justicia consiste en el descenso de los dioses. Wow. Este siguiente es una asociación que he hecho yo. Una cosa es inferir y otra especular. O sea, para evitar las falacias lógicas. Esto es algo que he hecho yo. Le he relacionado el nombre que tienen los 2 cuervos de Odin, que es una tradición germano-escandinava, ¿okay? Ellos se llaman Hugin y Munin, así se pronuncian más o menos, y significan algo.
Hogan significa pensamiento, y es el cuervo que le habla a Odin sobre el futuro. Y Maunen, que está aquí, a este lado de aquí, como corresponde, habla de la memoria, que es el pasado, el futuro y el pasado. Dice que todas las mañanas salen a volar por el mundo y al atardecer regresan a Odin y le dicen a los oídos qué es lo que han visto, el pasado y el futuro. En ese sentido, digamos que lo que está tratando de decir aquí es que este descenso de los dioses es precisamente en lo que tiene que consistir nuestro futuro. Y que el pasado, que tiene que ver con los muertos, ¿correcto? El pasado es algo simplemente a recordar, pero el futuro nuestro es el descenso de esos dioses y de esos arquetipos, por lo tanto. Siguiente. Ok, ahí tenéis simplemente, lo voy a leer porque es precioso leerlo. Ese es el pasaje del Rig Veda que además nos habla de ese territorio que es hoy en día es Irán, Azerbaiyán, Turquía Oriental, Siria, Afganistán, Tayikistán, el Cáucaso, la costa norte del Mar Negro, eso que se llamaba Ariana Hashatra, se llamó así, el imperio de los arios, así se llamó. Ese es de este lado más de Asia Central y hacia India, en este caso, que hay una reverencia hacia esa zona de India, que es lo que hoy limita con un invento del señor Gandhi, que se llama Pakistán, y que ahora pues ya vemos los problemas que hay. Pakistán es un invento del señor Gandhi. Y entonces, aquí apunta a esta migración. Imaginaos por un momento si esto fuese factual, no lo sabemos porque son textos sagrados. Lógicamente hay que ser todo lo factuales posible, lo escépticos posible. Pero cuando escuchamos una cosa así como Amiya Rksa Nihitasa Ukanaktamdatstre Kuha Kitiveyu Adabdani Varunasya Vratani Vikasasak Kandrama Naktameti. Y vuelvo a repetir, Riksa, los 7 sabios, la constelación, en lo alto, que son visibles por la noche, y van a otro lugar durante el día, imperturbables de Varuna, y por su orden la luna se mueve resplandeciente por la noche. Ahí en India, este sitio llamado idealmente Shambhala, cuando yo estuve en la Sociedad Teosófica hablaban mucho de Shambhala, pero nunca decían nada más, que luego se llamó también Shangri-La. ¿Quién de vosotros conoce la banda Led Zeppelin? Led Zeppelin, ahí hay un rockero más aquí como nosotros, claro que sí, 2 personas. Conocen a Led Zeppelin, hay una canción de Led Zeppelin llamada Kashmir, Cachemira, esa zona exactamente. De ahí en Cachemira, esto es un ejemplo moderno de lo que esta tradición indo-aria, voy a llamarle, de ese recuerdo que parece producir incluso en el arte, en la música, en este sentido. ¿Os recordáis aquella línea maravillosa? A ver si se acuerdan por ahí. Aquella línea que dice, precisamente hablando del Día de los Dioses, mi Shangri-La, bajo la luna de verano yo regresaré. Siguiente. Y como no puede ser de otra forma, aquí tenéis a Led Zeppelin. Adelante. La letra la tenéis a vuestra derecha y voy a decirla mientras canta. Dejad que el sol me golpee la cara y que las estrellas llenen mis ojos. Soy un viajero del espacio y el tiempo para estar donde he estado, para sentarme con los ancianos de una noble raza que rara vez han visto este mundo, hablar de los días en los cuales se sientan a esperar, pues todo será revelado. Hasta aquí suena y todo, ¿eh? Es ahí
Parte, digamos, que del llamado, Led Zeppelin no es la única canción que tiene al respecto, pero este llamado, esta nostalgia, en ese sentido, de que a través de unas celebraciones como son las del solsticio de verano, quizás nosotros, la mayoría de nosotros, y no pasa nada, la mayoría de nosotros somos descendientes de indoeuropeos, lo somos, no pasa nada. Que recuperemos un poco esa raíz de la forma en la que precisamente nos está hablando Led Zeppelin. A lo mejor alguna vez habíais oído bailado también, los que acumulan un poco más de juventud que yo aquí, hayáis bailado al ritmo de Led Zeppelin, muy bien, seguramente no os habíais fijado en el contenido. Vamos a dejar esta parte, además, con el filósofo más grande definitivamente, porque de lo que se trata aquí es de que ha habido una transvaluación de todos los valores, como le llamó el gran Nietzsche, ahí lo tenéis, el tío Friedrich, ¿ok? Precisamente en lo que este conocimiento que vamos a adquirir o que podemos emplear en este sentido, esta nueva dimensión que tiene que ver con el solsticio de verano que vamos a celebrar en 48 horas y todo este fin de semana, yo hasta el miércoles, sí, que no me lo pierdo, ¿cómo lo deja plasmado cuando hace que Zaratustra cante? En Así habló Zaratustra, precisamente, y voy a leerlo rápidamente para los que están escuchando. Fijaos Nietzsche cómo lo dice, cómo utiliza este recurso de las alturas y las profundidades. Cito: me encuentro ante mi montaña más alta y ante mi más larga caminata. Por eso tengo primero que descender más bajo de lo que nunca descendí. Descender al dolor más de lo que nunca descendí hasta su más negro oleaje. Así lo quiere mi destino. Bien, estoy dispuesto. ¿De dónde vienen las montañas más altas?, pregunté en otro tiempo. Entonces aprendí que vienen del mar. Este testimonio está escrito en sus rocas y en las paredes de sus cumbres. Lo más alto tiene que llegar a su altura desde lo más profundo. Siguiente. Ok. ¿No? Sí. Siguiente. Eso es, muy bien. Cosas del directo, ya lo sabéis. Muy bien, parte 2. Simple, aquí vamos a ir más rápido. Hemos tenido aquí un poco de teoría. Espero que la llevéis dentro, la interioricéis. Lo que queráis hacerlo, no pasa nada. Pregunta nueva. ¿Se encienden hogueras solamente en España? ¿Es esta cuestión, es una cuestión aislada? Esta gente loca alicantina con la que yo vivo, se dan mal de la cabeza. Bueno, aquí también en Murcia se hace, si vas a la, ¿no? Exactamente. ¿Ese es el caso? O vemos algo en Galicia también, que se celebra en Galicia, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Ahí tenéis 5 fotos. La misma celebración, la misma forma. Desde vuestra perspectiva, estas fotos son de, allá a la izquierda superior, Helsinki, Finlandia. En el centro tenéis Norwegen, Alemania. A la derecha tenéis a Ucrania. Aquí abajo tenéis a Irlanda. Y aquí tenéis a Alicante, España. La misma celebración, la misma fecha, el mismo baile, el mismo echar el papelito, que es lo que indica que los europeos y los indoeuropeos, en este caso, que eso es una buena posibilidad para reconectar verdaderamente con esta espiritualidad del solsticio de verano, este día de los dioses, podamos reconectar con todos ellos que son, pues, nuestra familia. Ahí está la prueba, no lo digo yo, esa es la prueba. Y una sorpresa más. Siguiente. Sí. Eso que estáis viendo ahí es Shahar Shambesuri. Esto se celebra en Irán, Turquía, Azerbaiyán, Tayikistán
y Afganistán. Bueno, lo tienen que hacer con cuidado en ciertos sitios, ¿eh? Aunque la diferencia es que con esto lo hacen al inicio del año, que es ¿cuándo? Primavera. Exactamente, ese es el festival de primavera que celebra la gente, aunque de religión musulmana, pues no pueden dejar esto todavía y lo siguen celebrando. Especialmente en Irán, donde se disfruta, de estos países, Irán y Azerbaiyán son los que más libertad pueden emplear, en ese sentido. Sorpresa, no sé si sabíais esto, alguna vez lo habíais visto. ¿No? Ok. Siguiente. Pregunta, o bueno, una observación. El mundo precristiano germano-escandinavo, que es lo que más, cuando llegan estas fechas, entonces viene ya el rito de Liza, que es como se llama, porque dentro de 6 meses es Yule. No es así la cosa, no es tan fácil la cosa. Para los celtas que preguntó el caballero, es Lugnasad, Imbolc, Beltane, Samhain, por ejemplo, tampoco caen en las mismas fechas y a veces difieren en su, digamos que la causa, difieren en eso. El mundo precristiano germano escandinavo, pues una observación nada más. Esto que vais a ver también se hace en el solsticio de verano. Y tiene que ver precisamente, ¿por qué? Por la cosecha. Y algunos de vosotros, si lo conocéis. Siguiente. Todavía no. Lo conocéis porque ahí está esa deidad germano-escandinava, ¿ok?, que conocéis como Freyr. Por cierto que no estáis viendo mal, es una deidad que está sentada y tiene el pene erecto. ¿Lo veis? Ok. Precisamente porque este tipo de oraciones se hacía a Freyr porque iba a fecundar Njord, iba a fecundar la tierra. Y que lo que va a suceder en este vídeo, si alguno no ha visto la serie Vikingos, que es casi todo fantasía, aunque esto es bastante bien documentado y bastante real, lo que vais a ver es el acto de un sacrificio. Si veo que alguno se escandaliza, lo pasamos rápido. Freyr, Freyr semmes vår skin Freyr, vid hitten, vid blåten er hit blått. Freyr, sonor nasta, sausen förrände oskin i sorol oväxter hjärtar. Med blåten, blåtsen, paitu och saitu hjärtar. Med beredre filtur modon skinn herre till oväxter hjärtar. Timen är nu. Timen är nu. Hade nu. Como podéis observar, es el sacrificio del toro. El hecho de que sacrificaran a un toro y no un jabalí, que era el animal precisamente de Tyr, de ese cielo que hemos visto, de la lanza, era el sacrificio más importante del año, por lo que estáis viendo que hacían eso. Era fecundar la tierra con la sangre del toro en el solsticio de verano. Y por supuesto Lagertha. Sí. Sí, perdona que no está en español en ningún sitio, simplemente le está diciendo que no deben permitir que estos paganos continúen haciendo eso y sus falsos dioses, porque etcétera, etcétera. Luego ya sabemos lo que pasó entre los sajones cristianizados y los daneses. Vale,
Siguiente parte. Ahora vamos a algo que es más familiar. Siguiente. Oh, ahí está. Pregunta nuevamente. ¿Coinciden los solsticios con los dos San Juanes? Es una pregunta que hago, ¿eh? ¿Alguien quiere responderla? ¿No? Ok. No pasa nada. Es una buena pregunta. La respuesta es zumico de limón. No, esa no es la respuesta. Tiene respuesta, es decir, tiene respuesta la pregunta. Bueno, recordemos que el cristianismo precisamente, el cristianismo nace como un judaísmo fuertemente helenizado. Es un judaísmo heterodoxo ahí, rara, una mezcolanza extraña. Lógicamente Saúl de Tarso, ¿no?, que es el fundador, pues hablaba griego y fue educado por los griegos, etc. Bien. Y en las cartas apostólicas, en el Nuevo Testamento de los cristianos, era quien le dice hermanos. Él le llama hermanos, pero no a cualquier persona, le llama hermano a otros judíos, precisamente, hasta que ellos descubren que los gentiles pueden pensar y pueden actuar y pueden sentir el mensaje de Jesús exactamente igual que ellos. Si no, podéis ir a leer los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o las cartas paulinas en ese sentido. Vale. Es decir, con Saulo de Tarso, ya hablando más, digamos que más en la actualidad, por decirlo así, lo que hace Saulo, es básicamente reemplazar al Moshiach semítico, el Mesías semítico, ¿no? Semíticos también hay que incluir a los árabes, por supuesto. Lo reemplaza por el Cristos mitraico-helénico. Hay una mezcolanza, hay un mestizaje religioso, conceptual y cultural ahí, que es lo que logra, luego se irá transformando todavía mucho más en el tiempo, pero básicamente lo que sucede es eso, porque la palabra cristiano, cuando la primera vez que se oye la palabra cristiano fue en Antioquía, que es la actual Turquía hoy en día, hasta que llega al concilio de Nicea en 325. Siguiente. Ahí entonces empezamos con esta cuestión y lo que he dicho sobre Pablo, precisamente porque esto del cristianismo tiene fuentes que, como no celebran, porque no celebraban no hay ninguna mención de solsticios, ni equinoccios, ni nada. Esto era propio de otro tipo de pueblos. Entonces, lógicamente, tuvo a través del contacto con los europeos, en este caso, los romanos, los helenos, etc. Entonces fue adoptando esta serie, pero no es que vengan de ahí, no son cristianas, son adaptaciones que hace y transformaciones que sufre el cristianismo a manos de los europeos. Eso es como tal. Jano Bifronte es un ejemplo de ello. Esta deidad romana es muy original porque es auténticamente romana. Entre los helenos no hay ningún dios que haga de guardián de las puertas, como podéis observar, que los dos están mirando hacia el pasado, otra vez hacia el pasado y el futuro, igual que los cuervos. ¿Qué cosa más correlacionada? Aunque no es causa, pero sí tiene una correlación. Están viendo hacia el presente y hacia el futuro simultáneamente. Y entonces, algunas de las observaciones que sí podréis ver luego en el vídeo, ¿no?, de que de Jano, al igual que he dicho Mors Janua Vitae anteriormente, ¿os acordáis? Ese Janua o Janua, más en castellano, es como en inglés llamamos January, al mes de enero, que es precisamente, aquí es donde viene un poco la entrada del año para los romanos, que es diferente de la de primavera. Es decir, después esta cuestión el cambio en las calendas que se llaman, las celebraciones. Y después de las Saturnalias tenían que celebrar el año. Entonces eso es una cuestión romana, no es antigua, no es de los indoeuropeos antiguos celebrar en el solsticio de invierno, celebrar el fin de año, en este caso el inicio del nuevo año solar, sino en primavera, que es donde se ha vencido a la oscuridad en realidad. Pues a veces sí un poco... te quedas así un poco diciendo, bueno, los cristianos no se dan cuenta de que su Mesías, ¿no?, Jesús, ¿no?, de Nazaret, es más propicio que nazca precisamente en primavera, si es la semilla de la vida, como se le dice. Una semilla de la vida no la puedes plantar en invierno, se te pudre. Tienes que hacerlo en primavera, que es lo más... Pero bueno,
Es una cuestión que viene precisamente del contacto con los romanos. Siguiente. Ok. Entonces, ¿cómo se inventa o cómo se, digamos, acopla o cómo se sustituye? Porque sí se sustituyó. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? O sea, tenían que basarse litúrgicamente, tenía que basarse la Iglesia católica, que era la única entonces, tenía que basarse en algo. Entonces aquí hay una lectura interesante que está, para los que no puedan ver, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 28 al 30. Lo leo y cito: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y esto de mengüe, lo que hemos visto anteriormente del descenso del sol, del cenit elegíaco, es por lo que ese señor de ahí, a quien conocéis como Juan Bautista, lo veis ahí, ¿no? Con su atuendo que es para otra conversación. Es por esto que se le pone a él en el antiguo día de los dioses y dice, no, ahora no es el día de los dioses, es otra cosa que vamos a conocer. Y el día de los dioses se pone 6 meses después, precisamente para que coincida con la creencia romanizada, vamos a decir latinizada, romanizada, de que el Mesías de los cristianos nace en un solsticio de invierno. Por eso San Juan Bautista está aquí. Este es uno de los versículos que sirven como, voy a decir excusa, no pasa nada, que litúrgicamente sirven para basar el hecho de que San Juan Bautista está ahí, no por otra cosa. No tiene absolutamente nada de factual esto, más que litúrgicamente conveniente. Siguiente, vamos al otro lado. El otro lado también es otro Juan, lógicamente, que es el evangelista. Uno es el precursor y el otro es el que lleva el mensaje, ¿no? El evangelio, ¿no? La buena noticia, la buena nueva. Ok. Ya podemos contestar la pregunta, ¿no? ¿Coinciden los solsticios con los dos San Juanes? No. Bajo la perspectiva tradicional, no tienen ninguna relación en realidad. Ok. Este versículo, además debo decir que es precioso, es un versículo que tiene mucha profundidad. Es en el que entonces se basaron litúrgicamente para decir, por lo tanto, entonces el otro Juan, el que recibe el mensaje de Jesús, aunque tenía que haber sido en primavera, que es cuando renace Jesús, renace en primavera, no en el solsticio de invierno, pero bueno. Él entonces es el que recibe en este Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, que viene desde abajo, ¿lo veis? Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es el ciclo ascendente, pero el sentido del día de los dioses desaparece del solsticio de verano y es traspuesto a otra fecha que es totalmente ajena a la antigua y verdadera tradición en cuanto a las personas simplemente de origen indoeuropeo, sin más. Entonces, en esta inversión que vemos ahí se sitúa la puerta que mira hacia el cielo. Jan Uicelli lo vamos a ver aquí más adelante. Y una puerta que mira hacia arriba y otra puerta que mira hacia abajo. Siguiente. Y lo vais a ver aquí. Correcto. Aquí me voy a detener un momento. ¿Veis que la puerta del infierno o a los infiernos es Janua Inferni, que es correcto porque es descendente y es entonces Juan Bautista, pero este descenso de los dioses ya no es lo glorioso, ahora es al revés, es una inversión total de los valores y del valor ritual que tiene, por eso pues digamos que vamos a saltar una hoguera dentro de unos días. Y si te pones a preguntar, no sabemos por qué. Bueno, hoy ya sabemos por qué lo hacemos. Ahora sí lo sabemos, ¿no? Sí lo sabemos, ¿no? Digo, se ha explicado todo lo posible, desde el punto de vista factual y de la evidencia. Ok.
Eso que veis ahí, ese símbolo que veis ahí, que está, digamos que de alguna forma guardado por los dos San Juanes, las puertas solsticiales, la puerta del infierno aquí, la puerta del cielo aquí, Janua Inferni, Janua Celis. ¿Okay? Tiene la misma circulación, pero esto es otra cosa. Esto es otra construcción también simbólica que ha sucedido además a partir de los griegos. Para los filósofos griegos, como por ejemplo Pitágoras, eso que se llama el circunpunto, así se llama, representaba por ejemplo a la divinidad, representaba el origen de la creación. Hay más interpretaciones de esto como son los antiguos alquimistas medievales, los místicos antiguos que lo denominaban el ojo de Dios, en otras filosofías orientales tiene que ver con la activación del tercer ojo, algunas cosas de estas que no tienen nada que ver con la glándula pineal, además debo decir, no tiene nada que ver con eso. Eso no es el tercer ojo. Otro día hablamos de eso. Para los cabalistas, aparentemente un tipo de cabalistas es el Keter, la corona del árbol cabalístico, 100.000 cosas. La polisemia que siempre ocurre con la interpretación no contextual de los símbolos, en este caso. Y los dos San Juan aquí, como tangentes solsticiales, se encuentran más que todo. Aquí de esta forma, como los estamos viendo en las masonerías, repito, se debe decir en plural, las masonerías tradicionales, en los rosacrucismos tradicionales y otra serie de asociaciones iniciáticas también, que pues digamos que tienen que ver con el paso del tiempo y la sacralidad de los ciclos de la naturaleza de alguna forma. Lo que pasa es que no dan cuenta de que aquí está invertido de la tradición, verdadera tradición primordial, y no hablo de Guénon porque no me cae bien ese señor, ni de Julius Evola, pero de la verdadera tradición primordial. No está bien construido el símbolo si no se entiende de que este de aquí, este lado de aquí, que es lo que vamos a celebrar dentro de poco, es el cenit elegíaco, el del lamento y el día de los dioses, cuando los dioses bajan a la tierra, que es la verdadera gloria del ser humano. Dioses entre comillas, por favor, ya sabemos todos perfectamente qué significa eso. No está aquí no lo vais a ver, pero yo sí lo tengo aquí. Y con esto voy a terminar. Otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta. Y la voy a tratar de leer y la voy a traducir luego. Un señor llamado Marco Publio Virgilio, en la Eneida, hace esta pregunta. Dine hunc ardorem mentibus adunt, iuriale ansua cui que Deus fidira Cupido. ¿Eso qué es lo que es? Como dicen en Murcia. Bien, eso es una pregunta para vosotros, para que os la llevéis en ese solsticio de verano, en ese cenit elegíaco, y es: ¿encienden los dioses este fuego en nuestros corazones o el frenético deseo de cada hombre se convierte en su Dios? Siguiente. Muchas gracias. ¿Os acordáis de ellas dos, no? Sí, os acordáis de ellas dos. Vale. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Encantado de conversemos. Si hay alguna pregunta, yo sé que es mucha información, luego la veréis mucho más completa, lógicamente, por YouTube en ese sentido. ¿Preguntas? Sí, si no que haga la pregunta, yo la vuelvo a decir, que tenemos uno operativo ahora mismo. El señor Caparrós, mi amigo Juan G. Caparrós. Buenas tardes. Sí, él está hablando sobre Finisterre y se habla bastante sobre el Camino de Santiago, mi amigo Juan G. Caparrós, sí. ¿Por qué simulan siempre, empiezan las hogueras cuando el sol se mete en el mar? Por las circunstancias de Finisterre, allí se ve cómo se va hundiendo el sol. Ajá. Y entonces es cuando la gente empieza, cuando el sol... Correcto.
Exactamente. Justamente está lleno de escandinavos, por eso que has dicho de... Entonces eso tiene también, tendrá que ver alguna tradición con esto, ¿no? Porque justamente es en el momento que se mete el sol. No vale ni antes ni después. Correcto. Bueno, en algunas de estas otras, gracias, simplemente está hablando de Finisterre, para los que en YouTube, hablando de Finisterre y por qué, por ejemplo, en ese caso, se encienden las hogueras cuando cae el sol en este sentido. Es muy buena pregunta. La cuestión es que si estamos básicamente adorando, voy a decir, o celebrando que es el día más largo del año en el hemisferio norte y la noche más corta, estamos prolongando la acción del sol, la acción de ese, entre comillas, día de los dioses entre nosotros. Y el hecho que haya escandinavos no me extraña para nada, ellos tienen la misma celebración. Algunos de ellos sí por la tarde, porque claro, por la noche la temperatura es un poco, incluso en verano, en Helsinki son a lo mejor 5 grados centígrados, 4 grados centígrados en verano. Entonces a lo mejor es un poco prohibitivo, sí, correcto. Es seguir simplemente celebrando que el sol está en su máximo poder, vamos a decir así, por decirlo así, exactamente. Más preguntas. Sí, señora. Quería preguntarte, Frank, has hablado del norte, de los hiperbóreos, de todo esto. ¿Existió un pueblo hiperbóreo? Has hablado de los indoeuropeos, pero ¿se puede decir que había algo en el norte que no derivara de los indoeuropeos? ¿Se podría hablar de un pueblo hiperbóreo, un pueblo del norte, que no tuviera conexión necesariamente con los orígenes indoeuropeos? Ahora mismo, de hecho, claro, no es parte de lo que estamos hablando aquí, pero la pregunta es muy buena. Ahora mismo hay un movimiento cultural en Rusia, precisamente, donde está Siberia, que ya hemos visto de dónde viene el nombre, la Tierra del Norte, Siberia, donde se hacen llamar precisamente que los rusos son los descendientes de Hiperbórea, precisamente, con el nombre, lógicamente con el nombre griego. Se hacen llamar así, es un movimiento cultural, también está manifestado en el arte en ese sentido, y por qué no incluso también en la política. Hay movimientos políticos en Rusia al respecto. Y esto es algo que el señor Putin, además, no es foráneo a eso. Es algo que el señor Putin conoce bastante bien, además. ¿Okay? Entonces, existió una civilización ahí. Solamente se puede decir, absolutamente con el peso de la evidencia, que sí se han encontrado. Por ejemplo, yo voy a mencionarlo aquí, porque me llegó anteayer un regalo de mi buen amigo, un finlandés, mi buen amigo Aki Cederberg. Me dice que este es el primer ejemplar de su libro aquí en España. Se llama precisamente, la traducción al inglés del finlandés, Santa Europa. Precisamente él toca este tema. Aquí no he traído nada de este libro porque no me ha dado tiempo, pero por ejemplo, algunas de las cosas que dice Aki Cederberg aquí, a quien yo lo entrevisté hace unos años, además, era que en la región de Karelia, que está en el norte de Finlandia, y en la península de Kola, ahí se han encontrado vestigios de civilización de los que no se tiene registro y no se sabe de dónde ha salido eso. Puede haber algo bajo las aguas de lo que es hoy el mar, el océano Ártico, en ese sentido, que es lo que rodea Siberia y todo el norte de Europa hasta llegar al Atlántico Norte. Es una buena pregunta. Ahora mismo la evidencia apunta a que es mito y leyenda que están en los Vedas, que eso sí es cierto que lo sostienen, y cuando uno va a India, a uno se lo dicen, que los Vedas eran gente de mucha estatura, con la piel blanca y con los cabellos rojizos o rubios. Que lo dicen los indios, que son gente de piel oscura. Y que los Vedas, como le llaman ellos, fueron los fundadores de su civilización. Te lo dicen ellos. Más preguntas o comentarios. Si no os ha gustado, lo podéis decir, también se puede. No hay problema. Sí. Bueno, el día 24, la celebración se hace precisamente porque es la imagen cristiana de que es la víspera de San Juan de verano, o San Juan Bautista en este caso, ¿no? Pero el solsticio es el que es.
que es 20, 21 aproximadamente, sí, más o menos. Acordaos también que a través de las épocas, por eso las personas que leen horóscopo es un poco extraño de aquella forma, porque hay una cosa que se llaman revoluciones, y nosotros nos vamos moviendo, y lógicamente la posición de las estrellas no es la misma. Por lo tanto, en este caso, la celebración es esa. Justamente, y se puede medir astronómicamente, creo que es la tarde del 20, me parece que es cuando se mide que el Sol está en el punto más alto, entre comillas, en el horizonte. Pero ya vemos que no es el más alto, es el más vertical. A 90 grados. Gracias a ti. Más cosas. Sí. Por favor. Sí. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Bueno, hay todavía mucho más desfase en el hecho de que teníamos un calendario juliano y otro gregoriano. O sea que todavía está. Esa es una de las razones para la otra pregunta también, que hay un desfase de días básicamente. Y porque efectivamente el inicio del año, como sabemos, no es ese. Esto fue más una cuestión romana que otra cosa. Entonces, lógicamente pusieron otra de las razones por las cuales el Bautista está aquí, es porque, como dicen precisamente en el Nuevo Testamento de los cristianos, que él nace 6 meses antes de su primo menor, que es Jesús. Es su primo, es decir, está ahí escrito. Entonces, al ser 6 meses menor, lógicamente, pues Jesús tiene que nacer sí o sí aquí. Ya está. Y relacionar al ser de Jesús, por eso dije lo del Christos mitraico-helénico, precisamente porque lo hacen nacer en una celebración auténticamente indoeuropea y pagana. Y no otros de estos Osiris y ese tipo de cosas que andan por ahí dando vueltas, por cierto, aprovecho para eso, no es cierto, es incorrecto. No nacieron el 25 de diciembre, no nacieron el 25 de diciembre, nacieron en el solsticio de invierno, que es una fecha todavía más exacta que decir 25 de diciembre por los desfases de los ¿cómo se llama? De los calendarios, precisamente. Sí, por favor. El 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación. Ahí está. Y entonces su prima Isabel. Claro, 9 meses después. Exactamente. Queda embarazada en un equinoccio de primavera, la semilla. Eso es lo que significa Mariam, por cierto. María significa la elegida de la semilla, por cierto. No, seguramente que es una casualidad. Ok. Sí, me indican que nos vamos... ¿No? Ok, vale. Que repita la pregunta, sí, perdón. Vale, muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Sí. La relación, perdón, voy repitiendo para la gente en YouTube. Usted está preguntando por la relación del agua y el fuego en el bautismo. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Sí, correcto. Bueno, el caballero está preguntando o está haciendo la observación sobre esta cuestión de la interacción del fuego y el agua en la cuestión del bautismo, porque precisamente es bautista, porque bautiza a su primo Jesús en este caso. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Nosotros hemos estado hablando de fuego aquí. Fuego. El fuego es como símbolo propio precisamente de los antiguos pueblos indoeuropeos, todos ellos. El agua no. Y hay una razón muy sencilla por eso. Por ejemplo, y esto para que le sirva de ilustración a caballero, ¿no? Cuando vais, los que seáis católicos, entráis a una iglesia católica y casi sin darse cuenta, lo primero que hacéis es mojar la mano en la pileta de agua, voy a bendecirme, etcétera. Muy bien. La mano derecha, ¿no?
os mojáis inmediatamente, lo que primero que hacéis es mojaros la frente y hacéis la señal de la cruz, ¿no? El persignatio, ¿ok? Pero eso es una forma de apagar el fuego, precisamente del ingenio y del razonamiento humanos, porque estás entrando en un lugar que es una religión de agua, que es una religión además, aunque sea mestiza en ese sentido, es una religión de corte semítico, y igual que el Islam, cuando hacen las abluciones de agua precisamente, no se hace absolutamente nada con el fuego. El fuego no es bautismo en el cristianismo o en el Islam o en el judaísmo. Sí, bueno, están las velitas y eso, pero eso no es un símbolo como tal. Sí. Ajá. Ajá. Sí, bueno, ahí la cuestión que sea cáncer es una señalización más que todo, pero la palabra más que cáncer, en este caso la palabra que es dijimos ártico anteriormente, ¿no? La palabra aquí es trópico. El trópico precisamente es esa nivelación de las horas ¿no? Esa nivelación de las fuerzas que no ocurren entonces en los equinoccios, ¿eh? Esa nivelación, ¿no? Llega a lo más alto del cielo. Pero no tiene que ver repito, no tiene que ver con agua directamente. El agua es una cosa que, nuevamente, nosotros hemos adquirido. Es cierto también que si usted pisa mal la fogata, corre para el agua, porque es mala cosa. A mí me ha sucedido, ¿eh? Corre al agua de la playa, o una manguera o algo. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, exactamente, sí, eso es. Claro, exactamente. ¿Alguien más? Sí. Me encanta este público, ¿eh? Debe ser por mi déficit de conocimiento astronómico, pero hemos estado hablando Sí. del ciclo de solsticio, equinoccios, todo eso. Pones en el centro la estrella polar. Polaris, sí. Polaris, perdón, estaba escribiendo, el caballero estaba escribiendo, estoy diciéndolo para los de YouTube, lo siento si le he interrumpido, disculpe. Estaba escribiendo, va a hacer una pregunta sobre la localización correcta de Polaris, que está en el centro de esta construcción o de esta esvástica, en este sentido, que bueno, está ahí. Sí, y entonces... Está en el centro, pero has hablado, claro, de un ciclo anual. Sí. Pero también, como si dijéramos, hay un ciclo diario en el sentido de que todas las circunpolares giran alrededor. Muy buena pregunta. Correcto. Igual que la noche y el día, claro, uno ve las constelaciones. Exactamente. Exactamente. Es decir, justo está diciendo usted lo que la lectura del Rig Veda que hemos hecho aquí ahora, que dice, y por el día se van a otro lugar. Se van a otro lugar significa que no las vemos. Sí. La localización de estas, por la pregunta que hace usted, la localización de que está viendo de las 7 sabios o de la Osa Mayor, el número 7 que está en el norte, volvemos a decir, es porque orientativamente, ¿ok?, en cada uno de los solsticios equinoccios se ve esa constelación en esa posición el día del solsticio, es decir, del 20 vamos afuera, el día 20 vayamos afuera de noche, apuntemos al norte y veamos dónde está exactamente Ursa Mayor. Lógicamente que están girando, pero lógicamente ya sabemos que la Tierra tiene ese 23,4 grados de desviación, entonces lógicamente vamos cambiando la perspectiva y por eso, en realidad nos movemos nosotros, la constelación se mueve en ese sentido y va indicando las estaciones de forma orientativa. Esa es la explicación. Espero haberle contestado. Muy bien. Más cosas. ¿Alguien más? Sí. Maravilloso. Por favor. Una curiosidad dice. Adelante. Uy, ajá. Está diciendo que usted nació el día de San Juan, un domingo a las 14:30. ¿San Juan de qué? ¿De verano? O... Bueno, quiero decir, ¿bautista o el otro? Ah, bueno, está a punto de cumplir años entonces. Ah, muy bien, bueno, perfecto.
Ajá. Sí. Ujú. Si ok, sí, es decir, la pregunta suya es si haber nacido en domingo tiene alguna relevancia, ¿quiere decir? Sí. Ok. La relación que existe es una correlación, pero no es una causación. ¿Qué significa eso? La relación que existe es la que usted le dé, la que tenga significado para usted. Ahora, quiero decir que haya una correlación más allá de eso, no la hay. No, pero sí para uno mismo. Yo nací un domingo 22 de julio. Resulta que, a ver, es un ejemplo. Yo nací un domingo 22 de julio. El 22 de julio para los cristianos es Santa María Magdalena. Y hace unos años yo escribí con otros dos descabezados como uno, mis dos buenos amigos, Fernando y George, escribimos un libro precisamente con el tema de María Magdalena. ¿Qué significa eso? Significa que nos gusta el tema. Ahora, que yo estaba predestinado para eso, este tipo de creencias y este tipo de tradiciones indica que no hay ningún destino. Por favor, tened mucho cuidado con el nihilismo contenido en el mensaje caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo siento mucho por el señor Machado, pero es un nihilista de primera categoría. Se descubre el camino. ¿Lo descubrió usted? Encantado. Sí, ¿alguien más? Si no, sí. Ajá, me pregunta Regina. Además, su nombre es Reina, Regina pregunta si el número 7 es iniciático. Ok. Aquí hay lecturas que hacer, no son numerológicas. Cuidado con la palabra numerología. A mí me gusta mucho la palabra de Harry Potter, que es aritmomántica. Es uno de esos supuestos inventos de la señora Rowling. El 7, los números son una forma de contextualizar y dar estructura y dar sentido a la existencia. No es por nada que matemáticas viene de macémata, que es una doctrina sagrada pitagórica, de hecho. O sea, no es ninguna cosa. Lo que pasa es que ha perdido esa sacralidad y ahora es instrumento de previsión y provisión. Ok. El número 7 en este caso se conoce como el número de la maestría. Entonces, por eso he hecho la acotación de que a personas que a lo mejor tienen una asociación con ciertas sociedades iniciáticas, donde el 7 es un número de la maestría, un número del maestro masón, algo así le llaman de esa forma, ¿okay? Que lo puedan reinterpretar o volver a leerlo de esta manera, porque el norte está entendido como un lugar indeseable. Ajá, bravo. Como un lugar indeseable, un lugar oscuro, un lugar al que no ir, hay que ir hacia el sur. Fíjese, voy a hacer esta acotación también, si usted me permite, Regina. En francés, ¿quiénes hablan francés aquí? Levante la mano. Yo no. Mi francés es terrible, terrible. Ok. Quienes hablan francés aquí saben que el sur en francés se dice la midi, el mediodía. Igual que en francés, middag. En neerlandés y sueco, mittag, en alemán, la misma palabra, el mediodía. Por tanto, otra cosa que estas personas con estas asociaciones pueden leer también entre líneas, es que si ese es el mediodía, lógicamente el norte es la medianoche. Lo dejo caer ahí, Estoy viendo caras por ahí, por cierto. Muy bien. ¿Más preguntas o observaciones? Me dicen por aquí que en italiano se dice mezzanoche. Disculpe usted que mi italiano es terrible también. Se dice medianoche también. ¿Y mediodía también, cómo se diría entonces en italiano, perdone? ¿Perdón? Pues exactamente la misma idea. El medio del día, el punto más alto del sol en la noche, por lo tanto, es la tierra de la medianoche. La tierra de la medianoche, otra de las canciones de Led Zeppelin, fíjate. Ok. ¿Más observaciones o comentarios? ¿No? Ok. Pues entonces, dado eso, muchísimas gracias. Soy un público excelente, me encanta que hayáis participado. Aquí el primero que aprende soy yo. Gracias a todos
Y buenas noches. Ahí tenéis una venta de libros ahí, el que quiera. Tenemos a nuestro amigo Carlos Casanova, que es uno de los autores. Si queréis un libro suyo, aquí lo tenéis para que lo firme. Y yo soy coautor de uno de ellos también. Si queréis que lo firme, yo también lo puedo firmar. Gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias, Frank Escandel, y bueno, gracias a todos por venir, por estar esta noche aquí, pasando, bueno, estamos aquí fresquito, ¿no? Se está muy bien. Ahora cuando salgamos a la calle tenemos que prepararnos mentalmente porque hace un calorcillo que bueno. Pues lo dicho, muchas gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, a partir de septiembre vamos a estar haciendo aquí todos los meses eventos, en septiembre las jornadas, así que os esperamos. Gracias. Y bueno, tenemos aquí los libros por si queréis llevaros algún libro de los buenos. Gracias.